En el cine de miedo, el ser humano deposita todas sus incertidumbres sobre lo diferente y lo desconocido. Desde los violentos avatares de la realidad más descarnada y terrorífica a los misterios sobrenaturales turbadores y horripilantes. Lo prohibido y lo arcano siempre han suscitado curiosidad, respeto y timidez en el hombre. Por eso estos campos siempre han sido un terreno de cultivo creativo dentro de la media. En ella siempre se ha experimentado, se ha remitificado y deconstruido todo aquello que nos espanta o que nos es tabú. A continuación, les presento una lista breve y personal sobre aquellas películas de terror que me han generado pesadillas, intriga, culto, admiración y, ¿por qué no?, hasta risas. No sobra decir que el miedo que llegué a sentir con estas piezas cinematográficas se basa en mi subjetividad. Evidentemente no les aseguro que con el siguiente conteo necesiten cambiar las sábanas al día siguiente de presenciar estas películas, pero siento que no dejan de ser buenas y diferentes opciones para ver en una noche de Halloween. La Cosa. Quiero empezar por todo lo alto con un visionado obligado del cine de los 80. Gran pieza del terror y de la ciencia ficción, en la que se nos expone a un grupo de hombres de ciencia de la Antártida luchando contra un enigma de otro mundo, una cosa que puede adoptar cualquier forma, mutar y acabar con toda la raza humana si la dejan escapar de la base científica. Existen 4 motivos para no perderse de esta joya cinematográfica. La primera, Kurt Russell joven y en su mayor esplendor. Segundo, el apartado artístico aterra, por supuesto, pero embeleza al ver la extrema belleza que hay en la representación de tales aberraciones amorfas. Una excelente ejemplificación de cómo lo feo también puede llegar a ser estético muy a su manera. Tercero, en este orden de ideas, la cinta presenta la virtud de lo grotesco y lo abyecto, es decir, aquello que nos genera repulsión por su asimetría y arcadas por lo fóbico que puede llegar a tornarse. Como el trozo de nata que toca inadvertidamente nuestra lengua cuando bebemos leche, el solo hecho de ver estas criaturas es un estímulo para huir, para impedir que nos agarre y nos volvamos algo como ellos. Es un estímulo para utilizar algún tipo de fuego vengador que nos aleje de esta criatura caída del cielo. Ese ser que a modo de ángel sanador viene a la tierra a llevarse el pecado mayor, el hombre. También está el cuarto punto, que tiene que ver con la banda sonora de Ennio Morricone, que con su portentosidad ayuda a transmitir la sensación de aislamiento y paranoia a la que sucumben los personajes. Tiburón, un clásico del cine estadounidense, precursor de lo que hoy conocemos como blockbuster. La historia se centra en un guardia costero que por mantener a salvo a su pequeño pueblo y a su familia, decide enfrentarse a un monstruoso tiburón que amenaza con devorarlos a todos. Nada que decir, una cinta construida bajo una estructura muy clásica, pero que deja ver a la furia implacable de la naturaleza contra el deseo inextinguible del hombre por sobrevivir. Resulta también más que fascinante estudiar la manera en la que Spielberg dirige todo el asunto del tiburón. Dosifica perfectamente todas sus apariciones y se vale de múltiples elementos del lenguaje fílmico para retratarlo, sin ser explícito dadas las limitaciones de la época, haciéndonos entender la parte por el todo y mostrándonos el punto de vista del escualo para ya al final deslumbrarnos con lo gigantesco y violento que puede llegar a ser. Una obra en definitiva maravillosa para aquel entonces, un poco más larga de lo que debería a mi entender y con mucho que enseñar actualmente. No es que tenga mucho bagaje en el terror asiático, para ser sincero, sin embargo mi experiencia ante este trabajo fue satisfactoria con creces. La trama nos pone en la piel de un fotógrafo que en su oficio descubre que sus imágenes revelan oscuros y escalofriantes espectros que parecen ir a la casa de él y sus amigos. Lo único que puedo decirles alrededor de esta película es que entre el final del primer acto y el nudo, la tensión y los niveles de asfixia e incertidumbre suben hasta hacer estallar al espectador. El terror aparece y da una fuerte palmada en la mesa, negándose a menguar y abandonar la pantalla. Al menos hasta que llega el último acto y la resolución de problemas espanta al fantasma de turno y lo relega a apariciones menos frecuentes. A pesar de este ligero traspiés y para muchos desbalance de la presencia del espíritu respecto al inicio y el nudo, solo puedo decirles que el epílogo les dejará con los pelos como escarpias, a modo de compensación. Una experiencia intensa y febril que se separa del estilo gringo clásico de sustos. Nosferatu. No quería dejar la lista sin la cuota de cine clásico. Nosferatu adapta ilegalmente el libro Drácula de Bram Stoker, y su mayor virtud se aprecia en su estética.
Si bien su técnica palidece cuando se le compara con el gabinete del Dr. Caligari o Metrópolis, lo cierto es que estamos siendo testigos del expresionismo alemán, sombras pronunciadas, entornos góticos, estilización extrema de los acabados arquitectónicos, entre otras cosas más. Cuando esta obra entra en discusión, si bien hay que tener en cuenta que no hablamos de un producto propio de los albores del cine, la verdad es que aún estamos siendo testigos de un periodo muy experimental y primitivo del arte audiovisual. Es por eso que cada vez que me enfrento a este filme me concientizo de las circunstancias y me imagino como un espectador más de los años 20 viendo esta película por primera vez, maravillándome de la estremecedora actuación de Max Schreck, del uso de la luz para sugerir la malignidad de muchas locaciones, de trabajar en negativo cierta escena para enfatizar en lo paranormal, y claro, de la intentación de secuencias completas para establecer tiempos específicos del día. Nosferatu es una joya del terror antiguo que debe verse y sentirse para poder entender un poco mejor el terror actual. Yo, al menos, todavía siento cierto vacío en el pecho cuando veo al conde Orlok deslizándose desde la penumbra al marco de la puerta de Jonathan. Alucarda, la hija de las tinieblas. La visión del relato clásico de Drácula, bajo la piel de una mujer, en otra época, otro paraje y un nuevo juego con los elementos más clásicos y simbólicos del vampirismo. Agrégueselo a lo anterior, lesbianas y cultos satánicos al por mayor y el plato está servido. Con esta película en la lista saldo mi primera cuota al cine serie B. Alucarda es ridículamente exagerada y sacrílega hasta niveles insospechados. No obstante, siento que entre este jolgorio de locura, malas actuaciones y descaro, sin necesidad de ir muy a fondo dado que el filme no es para nada sutil, hallamos un juego simbólico delicioso que habla del despertar hormonal, del dolor y una mofa muy punzante hacia todo tipo de cultos o religiones. Vi originalmente esta película en una clase sobre filmes serie B e hizo estallar mi cabeza. Hasta aquel momento había tenido cierto bloqueo hacia las películas de esta estirpe, las valoraba pero no era capaz de entrar del todo en su juego. Con La hija de las tinieblas supe que aparte de las grandes dosis de vulgaridad, patanería y desenfreno, este tipo de cintas también podían cargar con un discurso y una preocupación hacia él y su construcción. El Conjuro, un poco de terror actual con sabor a la vieja escuela. Si bien no estamos ante el proyecto más innovador y fresco del director, que ese puesto se lo dejamos a Saw, en El Conjuro nos topamos con todo un homenaje a un terror setentero y ochentero que recicla viejas técnicas y viejos argumentos, mezclándolos armoniosamente y obteniendo un filme dinámico y emocionante, que muta sin parar. Por eso es que la película comienza siendo de juguetes diabólicos, pero luego pasa a ser de casas embrujadas, luego de brujas y por último de posesiones. ¿Qué más le puedes pedir a la vida? Lo mejor de todo es que este salpicón de conceptos no deja de sentirse orgánico. Los Warren también resultan carismáticos y todo lo referente a sus expedientes es bastante interesante. Puede que esta película no sea lo más terrorífico de la vida, pero nos ratifica que todavía el género puede hacerse bien. Por cierto, la secuela también es más que recomendable, sobre todo por la preocupación que tiene para con sus personajes. En la descripción les dejo unas cuantas palabras que ya le dediqué a esa cinta. La bruja de Blair. Ya muchas otras plumas se han regado en prosa alrededor de este proyecto y hasta yo mismo en el pasado le he dedicado unas cuantas palabras. A modo de complemento solo puedo aplaudir el gran poder de sugestión que esta película teje a lo largo de su duración. El monstruo, siempre invisible, se construye a base del chismorreo. Y con la confirmación de cada nuevo rumor a partir de los despojos y huellas que la bruja deja en el barro del bosque, comprendemos que el trabajo universitario en el que este grupo de estudiantes se embarcó los direcciona a una trampa de osos ineludible. El formato y estilo en el que la película fue grabada va más allá de un capricho del director por querer ser único y diferente. La estética found footage vuelve a la cinta toda una experiencia inmersiva y hace al viaje todavía más angustioso. Puede que para la actualidad se vea como un producto tramposo e idiota, bien le podemos echar la culpa a la bastardización del concepto a manos de productores inescrupulosos, mas tengan en cuenta que por allá a finales de los 90, esta obra fue un fenómeno mundial que hizo pensar a muchas personas que la realidad había superado a la ficción. REC, la clásica historia de George A. Romero de 1968 reformulada y relocalizada.
Ahora nos encontramos en un complejo habitacional español en cuya verticalidad hallamos un choque social y cultural que se suma a una infección biológica imposible de parar. El estilo Font Footage retorna, ahora justificado en el trabajo reporteril de una periodista y su cámara, quienes atienden a una emergencia cubierta por un equipo de bomberos en el edificio ya mencionado. Hay sangre, buenos efectos, lucha de las clases sociales, muestra de la idiosincrasia española, xenofobia y un arcano y siniestro misterio que aguarda en el ático a los personajes. Como comunicador y periodista me tocó mucho esta historia. Como alguien que ha tenido que cubrir de forma noticiosa muchos eventos, me sentí terriblemente condicionado a ser una víctima plausible de esta situación. Aparte de esta conexión, me topé con una película muy sólida, con actuaciones brillantes y un ritmo capaz de acelerar el corazón de cualquiera. Si buscan una historia zombie que vincule a la audiencia a partir de una táctica inmersiva como el Font Footage, no saldrán decepcionados. Juan de los Muertos. Si alguna vez se preguntaron cómo sería un apocalipsis zombie en tierras latinoamericanas, esta es la opción que estaban buscando. Sí, la película transcurre en Cuba, pero dentro de sus ires y venires no deja de plasmar una conducta muy clásica y tradicional de los habitantes de esta parte del mundo, Latinoamérica. El humor nace en Juan de los Muertos cuando comprendemos que el diario vivir de los personajes es tan duro que una pandemia de este estilo es solo una flatulencia en un baño público mal aseado. Esto desemboca en una frivolización absurda del fin del mundo y, como no, como buenos latinos, en una posibilidad laboral de la cual sacar provecho. Claro, la divinización del héroe americano se va por la borda y estos nuevos supervivientes deben apañársela como puedan. Palos, machetes, caucheras y hasta el puño limpio entran a reemplazar las armas de grandes calibres y los vehículos todoterreno de caza. El comentario social tampoco se queda atrás, como ya es costumbre en el género. Para entenderlo solo hay que prestar atención al nombre que se les da a los muertos que caminan, los disidentes, aquellos que no están de acuerdo con el gobierno, aquellos que se oponen al orden natural de las cosas. Juan de los Muertos es irónica, paródica, algo ácida y un tanto vulgar, pero representa nuestras tierras y desmonta y deconstruye las historias clichés que Estados Unidos nos ha embutido dentro del género. El aro. Una cinta de VHS que se esparce como un virus y que somete a una maldición fatal de una semana a todo aquel que se atreva a mirarla. La tecnología se alía con el monstruo para conseguir nuevas víctimas. The Ring es un remake de una película japonesa que trae a Norteamérica el tema de las maldiciones y los espíritus que atormentan a los mortales. Aún con su simpleza se ha convertido en todo un referente de la cultura pop, y nunca ha dejado de ser un relato cuyo tema envuelve a formas del mal tan perversas en contenedores tan inocentes que inquieta a más no poder el pensar en ello. Samara, el monstruo que vemos aquí, ya era mala incluso antes de morir. Siempre fue una niña retorcida que atormentó a todo ser vivo hasta que se le selló en el pozo. Hablamos de una malignidad casi inexpugnable, sin principio ni fin. Ahora, prefiero el remake antes que la propuesta original, ya que siento que la versión japonesa se las quiere dar de onírica y surreal y comienza a jugar con simbolismos tan abstractos y crípticos que ya rayan de lleno con lo gratuito. Además, la historia siento que no teje bien el asunto paranormal y la relación de los personajes es voluble y contradictoria. Por su parte, en la versión de Verbinski, hay un tratamiento siniestro y tenso desde el inicio, como agua estancada en cuyas profundidades aguarda algo que está dispuesto a saltar y atacar en cualquier momento. Siento que, además, este tono gélido se evidencia desde la fotografía. Desde la dirección se puede decir que las apariciones de Samara están muy bien llevadas y se trabajan los símbolos sin llegar a una locura indigerible. Una historia que todos conocen y que vale la pena revisitar cada tanto.